Les saludamos desde el Gran Hotel Taoro del Puerto de la Cruz, en el que se está celebrando la 7ª edición del Foro Iberoamericano de la MIPYME, un encuentro en el que se reúnen líderes empresariales, autoridades y expertos de toda la región. Desde este edificio emblemático analizaremos las dificultades y las oportunidades a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas en Iberoamérica. Mírame, Canarias, mírame, mírame, Canarias. Nosotros vamos a dar comienzo a la primera entrevista de la jornada de hoy. Hoy nos acompaña Rodolfo Gámez, él es presidente de la Asociación de Parques Industriales de Argentina. Muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto de estar con ustedes. Así es, soy el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Señor Gámez, usted defiende que los parques industriales son una pieza clave para industrializar economías y generar empleo formal. En el contexto del foro, ¿cómo puede ese modelo de parques contribuir a la transformación y tracción de las MIPYMES en América Latina? Sí, claro. El parque industrial tiene 3 funciones que son bien concretas. Una es fomentar la competitividad de las empresas, que es la más conocida, pero también el parque ayuda a la convivencia de los vecinos, a la buena convivencia de los vecinos, sacando del ejido urbano actividades que generan accidentes, ruidos, humo y ese tipo de cuestiones. Y la tercera es precisamente que el parque es un actor principal del desarrollo local de la comunidad donde está instalado. Desde ese lugar genera empleo genuino, agrega valor a las producciones locales, fomenta las exportaciones, fomenta el arraigo de los jóvenes que no tienen que ir a otro lugar para buscar oportunidades de trabajo. Entonces, dentro del foro, nosotros traemos la postura de que ese lugar es un lugar en donde la MIPYME se puede desarrollar en función de parámetros que aseguren la buena disposición del entorno para conjugar el desarrollo local de la localidad. En su organización además mencionó que los aportes no reembolsables para mejorar infraestructuras dentro de los parques se han reactivado. Para una pyme que nace o se traslada a un parque, ¿qué ventajas concretas puede ofrecer este tipo de ayudas? La ayuda de contribuir al traslado, a la mudanza desde un sitio que esté instalado a un parque a través de préstamos a una tasa preferencial o de adelantos no reintegrables que faciliten la concreción de las instalaciones y de la inversión en maquinaria y demás, es un factor para nosotros absolutamente determinante que contribuye precisamente a facilitar esta instalación sobre todo de las pequeñas empresas, de las más chicas, en este tipo de lugares. Si no fuera con esas condiciones, se le haría muy difícil poder acercarse a un parque industrial. Bueno, nos acompaña en este momento Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en el 7º Foro Iberoamericano de la MIPYME. ¿Cómo pueden las políticas autonómicas concretas traducirse en oportunidades reales para las pequeñas empresas canarias? Bueno, ya Canarias en sí, por su territorio, por su ubicación geográfica, es una oportunidad. Estamos ubicados entre 3 continentes importantes en cuanto a la relación comercial se refiere, África, Europa y América, y en este sentido ya nos posiciona geográficamente una oportunidad. Luego tenemos que llevar a cabo acciones desde el propio gobierno que inviten a la empresa a invertir en nuestra tierra, que invite también al canario, a la canaria al autoempleo, porque hoy hablamos de la microempresa, de la pequeña empresa, que es la que realmente conforma la estructura económica de nuestra tierra, y todo nace a través
del autoempleo, del emprendimiento, y ahí es donde estamos incidiendo, para darle oportunidad a los canarios en la búsqueda de ese objetivo de la idea al éxito, de la idea al negocio, de la idea a tu forma de vida, ¿no? Y ahí es donde quizás hay una distancia importante, tengo una idea, ¿cómo la transformo en realidad? Y esa es una de las oportunidades que queremos brindar a los canarios y a las canarias. ¿Qué papel, ¿no?, puede jugar el Gobierno de Canarias pues, para facilitar, en este caso, que las empresas isleñas logren esa atracción, especialmente, como usted decía, desde un territorio geográficamente, bueno, periférico? Bueno, la empresa canaria, como yo decía, es muy pequeña, ¿no? Mayoritariamente son empresas sin empleados o de 1 a 3 empleados. Contamos con los dedos de la mano el número de empresas mayores de 50 empleados. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para conseguir ese objetivo es darle músculo, permitirle que tengan mayor estructura, que tengan mayor peso y que de esa manera entonces puedan empezar a mirar hacia el exterior en esa política de internacionalización en la que nos encontramos. En Canarias casi la internacionalización se hace entre islas. De hecho, tenemos un programa de la mano de las cámaras de comercio que lo que invita a la empresa, particularmente las que están ubicadas en las islas no capitalinas, es a vivir experiencias casi de exportación, digo casi porque dentro del archipiélago no se considera tal, entre prestación de servicios o venta de productos de una isla a otra. Y creo que esos primeros pasos dan madurez para luego entonces sí empezar a hablar de la exportación hacia el resto del territorio nacional o países terceros. ¿Qué papel juega el régimen económico y fiscal y las zonas francas para favorecer las MIPYMES que quieran crecer o exportar? Bueno, cuando hablamos de nuestro régimen económico y fiscal siento un poco de frustración y me explico el porqué. Creo que hasta hace 2 años el REF estaba guardado en un cajón, escondido, de espaldas a la sociedad, de espaldas a la política y de espaldas a la empresa. Porque el REF es casi la economía canaria. Nuestro régimen económico y fiscal es la mejor ventaja competitiva que tenemos en nuestra tierra. El REF es quien permite que podamos partir en igualdad de condiciones al resto del territorio nacional para competir, para tener una mayor productividad, para poder tener una mayor oportunidad y, como decía, para poder tener una mayor competitividad. Eso para quienes estamos aquí, pero para quienes nos ven desde fuera, el REF es un imán de atracción de la inversión y no lo hemos utilizado. Ni lo hemos utilizado para quienes aquí viven, para quienes aquí trabajan, para quienes aquí invierten, ni lo hemos utilizado para convertirlo realmente en ese imán de atracción de la inversión, y ese trabajo arduo es en el que nos encontramos y lo primero que hicimos nada más llegar al gobierno fue crear un comisionado del RAF. Vicepresidente, ya por último, ¿cómo se alinea la estrategia de diversificación económica del gobierno con los objetivos del foro, que al final son territorio, talento, transformación y tracción? Del territorio hemos hablado, territorio fragmentado, pero ciertamente ubicado entre 3 continentes, y eso brinda una oportunidad. El talento. El talento, dicen que una comunidad autónoma que no sea capaz de crear, de arraigar y de importar el talento es una comunidad autónoma fracasada, con lo cual en Canarias estamos potenciando la formación para crearlo, estamos brindando oportunidad para retenerlo y estamos brindando también o ofertando situaciones como nuestro REF para atraerlo. Luego hablamos de lo que es la transformación. Canarias es una comunidad autónoma que pivota sobre el sector servicio, particularmente el turismo, y eso no lo vamos a cambiar. Es verdad que tenemos que diversificar la economía, tenemos que hacer crecer otros sectores y emerger nuevos sectores en nuestro territorio. Y eso, por ejemplo, para las startups, yo no conozco lugar en el mundo que sea más ventajoso para una startup que Canarias. Por lo tanto, aquí tenemos que potenciar esa situación. Y luego llega la atracción. Para poder llegar a la atracción tenemos que convertir o llevar a cabo la transformación. Insisto, diversificación y no cambio de modelo económico para entonces ser una comunidad autónoma con mucha mayor tracción que la que tenemos en este momento. Bueno, pues Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos hoy. Nada, un placer, buen día.
momentos nos acompaña Pedro González, director insular de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Muchas gracias también a ustedes por venir. ¿Qué importancia tiene, vamos a empezar si quiere por ahí, para Tenerife acoger este foro MIPYME en 2025? ¿Qué esperan conseguir pues, para la isla en este caso? Yo creo que todavía no somos conscientes de la importancia, de la magnitud que tiene un evento de esta naturaleza. No hay que olvidar que el Foro Iberoamericano de la MIPYME es una de las actividades oficiales de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar el próximo año en Madrid. Y además es la 30ª Cumbre de Estado, con lo cual tiene un significado simbólico, y el hecho que la actividad más importante de los eventos preparatorios de dicha cumbre se haya realizado en Tenerife va a suponer un antes y un después por varios aspectos. El primero, porque Tenerife se coloca como pilar de ese puente tricontinental que tanto hemos hablado hace mucho tiempo de forma romántica y que aquí se ha visto de una forma pragmática, con empresarios del lado atlántico de América, del lado europeo, del lado africano, confluyendo, haciendo negocio y conociendo la isla de Tenerife. Y en segundo lugar, porque incluso también desde el punto de vista turístico abrimos puertas a un nuevo mercado, a un nuevo sector que hasta hace poco, a pesar de los lazos históricos, no nos conocía. El foro, bueno, también pone en valor el territorio, el talento, la transformación y la atracción. Desde el Cabildo, ¿qué acciones concretas prevén, bueno, para que las MIPYMES de Tenerife aprovechen esas palancas para crecer y salir al mercado iberoamericano? Pues nosotros estamos trabajando con muchos programas que tenemos para acompañar a las empresas para que puedan salir al exterior. En primer lugar, por ejemplo, tenemos Tenerife Más Global, un programa de acompañamiento para aquellas empresas que quieren iniciarse en la internacionalización, aquellas que necesitan, por ejemplo, dentro del subprograma Expande Digital, conocer cómo mejorar la página web, cómo ofrecer sus productos de una mejor manera y sobre todo también ese mercado digital que nos abre muchas puertas. Pero por otro lado tenemos programas más avanzados como el Tenerife Licita, que somos pioneros a la hora de acompañar en licitaciones con organismos multilaterales, ya sea la ONU, bancos de inversiones que están aquí presentes, que por primera vez en un foro de esta naturaleza han venido a Tenerife. Y por supuesto tenemos un programa pionero como es el Export Lab, con el que un empresario tinerfeño puede conocer los datos de 74 aduanas y manejando la inteligencia artificial colocar, pensemos en una botella de vino de aquí del Valle de la Orotava que quiera vender en Perú, pues saber qué supermercado la compran, a qué precio, cuántos son los costes de los fletes y por tanto tener una información que le hace saber, por un lado, si es rentable el poder exportar y en segundo lugar, cuál es el precio y las condiciones de su competidor para poder hacer una mejor oferta. Canarias es verdad que bueno, está geográficamente lejos de Europa, sin embargo, puede tener ventajas logísticas, fiscales o estratégicas. ¿Qué papel puede jugar la isla como ejemplo para MIPYMES que buscan bueno, internacionalizarse al final? Muchísimo. Por un lado, desde el punto de vista geográfico, nosotros debemos creernos que somos ese puente de América que puede llegar a Tenerife, por un lado, para entrar a Europa con unas condiciones aduaneras que ya son similares en todo el territorio Schengen y por otro lado la puerta de entrada a África. Los empresarios canarios tienen ese conocimiento que permite saber cuáles son las características específicas de cada uno de los países, por ejemplo de la costa occidental africana. Después, no solo bastan las condiciones fiscales, hoy hemos puesto de manifiesto y el vicepresidente López Afonso lo ha hecho en una maravillosa intervención, asombrando a los presentes cuando les ha explicado que el régimen económico fiscal de Canarias, que es un fuero propio que debemos defender como fuero propio, es el mejor de toda Europa, incluso mejor que en muchos países iberoamericanos. Y por otro lado, el empresario no solo busca la posición geográfica, no solo busca las condiciones fiscales, sino también busca un ecosistema, busca un entorno en el que poder conseguir todo. Y eso lo estamos logrando gracias, entre otras muchas cosas, a las infraestructuras que están en Tenerife. Que vengan las empresas audiovisuales, que vengan las empresas tecnológicas, no es casualidad, es una inversión que se ha hecho en parques científicos y tecnológicos, en el ITER, incluso en el puerto a través de la autoridad portuaria, tener la zona especial canaria, tener la zona franca, y lo que hemos logrado en este mandato es precisamente aunar esfuerzos. Nosotros a través de la plataforma Way Tenerife lo que hacemos es trabajar precisamente para que no vaya cada uno por su lado, sino que podamos remar todos en el mismo sentido y así llegar más lejos y más rápido.
Parte también de la estrategia del Cabildo, ¿no?, pasa por diversificar la economía pues más allá del turismo. ¿Cómo puede articularse ese objetivo con el impulso a MIPYME, sobre todo en sectores no turísticos, pues para lograr un desarrollo más sostenible y resistente? Pues precisamente en empresas tecnológicas, empresas innovadoras, que no tienen que ser necesariamente tecnológicas, porque innovar, cuando se creó la rueda, era una innovación y no era algo tecnológico. Y en ese sentido, ¿qué significa diversificar la economía? Pues no poner los huevos en la misma cesta, como dirían nuestros mayores. ¿Por qué? Porque si se cae, se rompe todo. Entonces hay que hacer esa posibilidad que arrastre la economía, que tenga esa atracción. Por tanto, empresas audiovisuales, no solo lo que podemos pensar como audiovisual, el cine, sino el videojuego. Y hay muchas empresas de Japón que jamás podíamos imaginar que pudieran estar interesadas en Tenerife, de Canadá, que se están acercando aquí y están invirtiendo. Y a veces pensamos, ¿por qué queremos capital de fuera? Y hay que ver más allá, tener esa visión. El capital de fuera ofrece la posibilidad que el talento local, que todas aquellas personas que necesitan un trabajo para buscarlo de su calidad, de la calidad que quieren, no tengan que irse a Alemania, no tengan que irse a Francia, sino que puedan tenerlo aquí, que lo puedan tener en Canarias, precisamente porque lo que buscamos es crear más empleo, pero más empleo de calidad. Y en estos momentos de la jornada nos acompaña Marcela Piedra Durán, ella es vicepresidenta de la Patronal de Costa Rica. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es hoy, vamos a empezar por ahí, el mayor desafío de competitividad que enfrentan las MIPYMES en Iberoamérica? Creo que no es uno solo, ¿verdad? Tendríamos que hablar como de varias cosas. Una, ¿verdad?, que es muy importante, es el tema, y que no es solo de las pymes o las MIPYMES, que tiene que ver con el tema del talento, ¿verdad? Pero el talento en dos ámbitos, ¿verdad? Lo que es el talento de las personas que lideran las MIPYMES, que es distinto, ¿verdad? O sea, esa capacitación y esas herramientas y esas habilidades que necesitan para hacer crecer sus empresas, y el talento que tienen, ¿verdad?, que contratar y además retener, que bueno, evidentemente compitiendo con las grandes empresas es bastante complejo. Creo que ese es un tema importante. Otro tema que es, pero realmente básico, es el tema de financiamiento, ¿verdad? El competir hoy es mucho más complejo que antes, y además el conseguir financiamiento, ¿verdad?, en la banca privada con tasas de interés que no, digamos, ayudan y que son iguales para todas las empresas, evidentemente no hacen una gran diferencia, ¿verdad? Existen en algunos países, ¿verdad?, instancias como en Costa Rica que plantean, ¿verdad?, tasas diferenciadas para pymes, ¿verdad? En Costa Rica existe lo que se llama el Sistema de Banca para el Desarrollo, que es un sistema de segundo piso que tiene operadores en bancos privados, en bancos públicos, en cooperativas, etcétera, que dependiendo de los temas coloca, ¿verdad?, fondos reembolsables, fondos semilla, fondos no reembolsables para fortalecer a las pymes. Creo que eso es algo, digamos, importante en ese sentido, ¿verdad? Y por otro lado, creo que también el tema de la burocracia, ¿verdad? La cantidad de trámites que existen en nuestros países que hacen muy complejo poder avanzar, ¿verdad? O sea, el tema de cómo un permiso de funcionamiento, un permiso de salud para un producto te toma meses, es absurdo, ¿verdad? Cuando necesitamos poder, ¿verdad?, agilizar las cosas. Yo pensaría que esos son como tres grandes obstáculos que tenemos que trabajar. Desde su experiencia en la Cámara de Industrias, ¿qué reformas considera urgentes para fortalecer la productividad de las pequeñas industrias? Vamos a ver, reformas legales, institucionales. Yo pensaría que una muy importante tiene que ver con el tema, digamos, de la burocracia, ¿verdad? Cómo generar acciones diferentes, ¿verdad? Acciones como afirmativas que le faciliten, ¿verdad?, a las instituciones, a las empresas, ¿verdad?, a las pequeñas, funcionar de manera más adecuada. Otro tema que me parece también importante y que se tendría que reformar es cómo lo que aportamos como empresas
a nuestros países también se nos devuelve de alguna manera, ¿verdad? En capacitación, ¿verdad? Capacitación técnica, ¿verdad? Para generación de talento, pero lo que necesitamos y en nuestros tiempos, ¿verdad? A veces no, la gran mayoría del tiempo, el tiempo, ¿verdad? Y las necesidades del sector privado no coinciden con el sector público, ¿verdad? Y necesitamos, digamos, avanzar. Y en ese sentido creo que también el tema a nivel universitario, que también se habló de hecho en el foro, ¿verdad? Las universidades también tienen que cambiar, ¿verdad? Ahí más fácil en las universidades privadas, pero en las universidades públicas de nuestros países sí hay que hacer reformas también para que las universidades estén al servicio y como un aliado que ayude, ¿verdad? Para que las pequeñas empresas pues se vayan fortaleciendo. Creo que por ahí se podrían como hacer cosas. En Costa Rica existe, digamos, el tema del financiamiento, pero creo que en los otros países sí es muy importante hacer estas acciones afirmativas para que las empresas puedan acceder a financiamientos en mejores condiciones. Y bueno, otro tema que también se ha hablado mucho en el foro es el tema de la informalidad. Bueno, tienen que existir políticas públicas que hagan que ser formales sea mejor que ser informales, ¿verdad? Las empresas se mantienen informales porque no tienen esas condiciones, ¿verdad? Y esas son condiciones que tiene que dar el Estado. Me gustaría también hablar ahora de la participación de las mujeres. ¿Qué acciones, ¿no? creen que son claves pues, para incrementar la participación de mujeres en el sector industrial? Lo primero que tenemos que reconocer es que no estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que hay que partir, ¿verdad? Es un punto de partida, ¿verdad? Y de hecho se hablaba ayer un poco de que entonces son las que están liderando un porcentaje muy alto de las pymes a nivel iberoamericano, que se da como una excelente noticia, ¿verdad? Sí es una buena noticia, pero cuando nos vamos al fondo de cuáles son las condiciones en las que están, no es tan buena noticia, ¿verdad? Son las empresas que están creciendo menos, que están muchas en la informalidad, son mujeres que emprenden no porque tienen, ¿verdad?, las ganas de emprender, sino por necesidad, ¿verdad? Y eso hace una gran diferencia. Tienen una carga doméstica enorme, evidentemente, ¿verdad? Entonces además les pedimos que se capaciten, ¿verdad? Entonces trabajan en la empresa, tienen que sobrevivir en sus empresas, tienen que hacerse cargo de los chicos, las chicas, sus padres, de todo mundo, y además que se capaciten. Yo creo que tenemos que partir del hecho de que estamos en condiciones distintas y entonces generar acciones ¿verdad? Si planteamos, digamos, que la responsabilidad es algo conjunto, la responsabilidad de los cuidados, tendríamos que entonces generar política pública desde el Estado, ¿verdad?, para mejorar esas condiciones, evidentemente condiciones desde las empresas, porque las empresas también somos responsables de los cuidados, y también, pues, mi responsabilidad como mujer o como persona, ¿verdad? Pero primero tenemos que reconocer que son 3 instancias las que somos responsables y no seguir solo identificando que son las mujeres las que tienen toda la carga y seguir generando más cargas. Marcela, ya por último, si tuviera que priorizar una sola acción para fortalecer a las MIPYMES desde este foro, ¿cuál sería? Financiamiento. Es lo que en general la gente te plantea cuando hablas con las pymes, un financiamiento diferenciado o realmente generar condiciones para tener fondos semilla, fondos no reembolsables que puedan hacer que la pyme que está estancada crezca, ¿verdad? Que dé ese paso. A veces no son millones de dólares, es algo que hace que la pyme, digamos, pase de un punto de estancamiento a un crecimiento y ya ahí, ¿verdad?, vuela. Creo que ese es un punto, digamos, fundamental para que las pymes se fortalezcan. Bueno, pues Marcela Piedra Durán, vicepresidenta de la Patronal de Costa Rica, muchísimas gracias por atendernos hoy. Un placer. Bueno, y nosotros en estos momentos les dejamos con imágenes de esta 7ª edición del foro y enseguida volvemos con más entrevistas. Pasamos con
con la siguiente entrevista. Nos acompaña ahora Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué se plantea como prioridades para las pymes? Bueno, pues la verdad es que en un país donde tenemos un 99,6% de pymes, realmente creemos que es el gran motor de la economía de España, y sin embargo estamos viendo que en un momento de crecimiento económico, sobre todo la empresa más pequeñita, la microempresa, la de menos de 10 trabajadores, están sufriendo. De hecho, en este contexto de crecimiento económico hemos perdido casi 23.000 microempresas en España en los últimos 5 años, y eso realmente nos está preocupando porque creemos que son principalmente 3 elementos los que están impidiendo que nuestras microempresas puedan sobrevivir y puedan crecer y hacerse grandes empresas, porque no olvidemos que para ser una gran empresa primero has sido micro y luego has ido creciendo hasta convertirte en una gran empresa. Uno de ellos son las cargas burocráticas. Ahora mismo hay que cumplir un montón de normativa. Para el 60% de la empresa española la carga burocrática la consideran como un verdadero freno a su crecimiento y a su consolidación. En Europa es un 25%, es decir, que aunque hablamos de que siempre en Europa es verdad que tenemos mucha carga burocrática, pero en España un poquito más. Los costes laborales se están incrementando un 3% anual desde la pandemia, cuando antes estábamos con un crecimiento del 0,3%. Eso muchas veces no lo podemos repercutir en el precio final, porque además no olvidemos que vivimos en un mundo globalizado y al final el consumidor va a elegir aquellos productos que sean más baratos. Si nos suben los costes, al final esto son matemáticas, tenemos que subir el precio de nuestros productos, y la micro muchas veces no puede competir. Y luego el esfuerzo fiscal. La empresa española tiene un esfuerzo fiscal del 37,5%, la media europea es de un 25%, con lo cual hablamos de un 50% más de esfuerzo fiscal de la pyme española frente a la media europea, y cuando salimos a competir, evidentemente, pues estamos en una situación muy complicada. Con una economía de escala, cuando más grande eres, más posibilidades evidentemente tienes de compensar todos estos gastos, pero cuando eres muy pequeño no puedes, y al final pues tienes que nuestros héroes, porque yo creo que nuestros emprendedores, nuestros empresarios son verdaderos héroes, pues muchas veces nuestros héroes, a pesar de su optimismo, de su garra, de su ilusión y de su buen hacer, en muchos casos no pueden seguir adelante. Bueno, y ya por último, ¿qué mensaje le gustaría trasladar pues, a todas estas empresas que participen o sigan el foro? Bueno, pues yo creo que es muy importante, primero, que desde las organizaciones empresariales de toda Iberoamérica estamos trabajando por mejorar el día a día de las pymes, que la unión hace la fuerza. Yo creo que es algo muy importante. En una situación que es complicada, que las pymes lo estamos pasando mal, muy importante estar unidos vamos a tener muchísima más fuerza, vamos a poder reivindicar y contar esta realidad de las pymes, y por supuesto que exploren todas esas magníficas oportunidades que nos da la internacionalización con Iberoamérica. Se está haciendo desde el Cabildo y desde el Gobierno de Canarias un esfuerzo muy importante por mejorar y esa ayuda al exterior de las pymes de Canarias y de Tenerife. Yo creo que es muy importante también que no tengamos miedo, hay que hacerlo bien, hay que formarse, hay que tener la formación, pero estamos muy bien acogidas, nos acogen muy bien al otro lado del Atlántico, y es una grandísima oportunidad para todos nosotros, y además todas las que vienen aquí, estrechar lazos, hacer ese networking que es tan importante, esos contactos que nos pueden facilitar la salida, bien con otra empresa que ya está y con la que podamos generar sinergias e ir de la mano, o bien con contactos que podamos generar en otros países, organizaciones empresariales, que aquí tenemos organizaciones empresariales de 18 países iberoamericanos, con los cuales vamos a poder contactar y que nos pueden ayudar también en ese desembarco para hacer nuestras empresas muchísimo más grandes y más estables, que es lo que buscamos. Bueno, Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y feliz día a todos. Igualmente. Bueno, y nosotros les dejamos ahora con imágenes del foro y enseguida estamos con la siguiente entrevista. Pues en estos momentos nos acompaña Carolina Bustos, ministra plenipotenciaria y directora general de la Cancillería Argentina. Muy buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. La Cancillería Argentina participa, habitualmente en temas de comercio exterior, diplomacia, servicios e inversión. ¿Qué representa para su área la celebración de este foro? Bueno, la celebración de este foro es una oportunidad para identificar sinergias y oportunidades para estrechar vínculos,
sobre todo para identificar oportunidades de internacionalización para las pymes argentinas que están buscando nuevos mercados, oportunidades de internacionalización en los sectores que en este caso represento, pero en todos los sectores de exportación, un espacio de articulación público-privado para encontrar nuevas soluciones, nuevos retos y para encontrar sobre todo nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades de negocios, sinergias y oportunidades comerciales. ¿Qué dimensión internacional adquiere el foro desde su experiencia en promoción de servicios y comercio global? El foro representa una oportunidad para conectar, para potenciar las oportunidades de Iberoamérica como región. Creo que existen muchas oportunidades que creo que tienen que reencontrarse, que hay un espacio para potenciar las oportunidades de sinergia entre nuestras regiones que están subaprovechadas por ahí. Creo que ahí tenemos, nuestras empresas tienen en un montón de sectores muchos espacios para explorar, para amplificar las oportunidades de comercios, de alianzas estratégicas, y creo que estos espacios, sobre todo públicos privados, constituyen una oportunidad para dar visibilidad a esas oportunidades, para encontrar espacios, nuevos retos, nuevas soluciones y para fortalecer sobre todo los vínculos entre ambas regiones.